Hola compañeros de la academia, los saluda Carlos Carmona, soy fisioterapeuta y en esta oportunidad les traigo un book review de este libro que me encantó. Realmente me gustó desde que comencé a leerlo, desde la primera página me atrapó y se titula El hombre con su mundo destrozado de Alexander Romanovich Luria. Este autor es un neuropsicólogo que es considerado el padre de la neuropsicología o el inventor de la neuropsicología por todos los aportes que le otorgó a esta ciencia y a la neurociencia en general. Es autor de varios libros, no solamente del hombre con su mundo destrozado, y considero que todas sus obras son muy provechosas para nuestra formación. El hombre con su mundo destrozado relata la historia de Zazetsky. Zazetsky es un soldado ruso que con apenas 23 años, en 1942 o 1943, no recuerdo con exactitud ahora la fecha, recibió un disparo en su cabeza en una batalla en la guerra, específicamente en la batalla de Smolensk. Para este entonces, y ponerlos un poco en contexto, se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que era el país invasor, quería invadir, valga la redundancia, Europa, y uno de estos países era Rusia. Zazetsky fue uno de los soldados rusos que defendió su patria, defendió su país, pero en esta batalla recibió un disparo en la cabeza. En medio de toda esta desgracia tuvo la fortuna de quedar con vida, y al despertar realmente se encontraba ante un mundo aterrador. No recordaba muchas cosas, recordaba apenas cosas del pasado, pero no del pasado reciente. No podía hablar, no podía leer, no podía escribir, no podía realizar tareas, no podía recordar cosas sencillas como cómo debía ir al baño o cómo tenía que hacer cuando sentía ganas de ir al baño, qué tenía que hacer con su cuerpo para esto. No podía relacionarse de manera eficaz con el espacio, tenía problemas para entender la representación de su cuerpo y bueno, fueron muchos problemas como consecuencia de su lesión que destrozaron su mundo. Sin embargo, Zazetsky para mí fue un héroe porque a lo largo de 20-25 años, que según pude investigar fue el tiempo que duró como paciente de Alexander Luria, él intentó autobiografiar qué era lo que sucedía o relatarlo a través de un diario y pudo relatar su historia a través de unas 3000 páginas a lo largo de todos estos años. La lesión específica fue en la zona parietotemporo-occipital y para entender mejor cuáles fueron los problemas que tuvo Zazetsky, me gustaría comentarles, antes de ahondar en este tema, sobre esta división llamada cerebro en bloques o segmentos funcionales del cerebro que Luria menciona en su libro. El cerebro en bloques se divide en tres partes. La primera de estas partes es la central de energía, es la analogía que Luria hace. Está comprendida esta zona anatómicamente entre los pedúnculos cerebrales y la formación reticular. Esta zona se encarga de recibir todos los impulsos de cada órgano sensorial y transmitir estos mismos impulsos, luego de procesarlos a la corteza cerebral. Precisamente la transmisión de estos impulsos a la corteza cerebral hace que la corteza se mantenga en vigor, se mantenga con energía. Por esto lo llama central de energía. Y resulta ser que si estos impulsos dejan de transmitirse, pues la persona entra en un estado de somnolencia. La segunda zona que Luria describe en esta segmentación es la zona del laboratorio y hace un poco más de referencia a la corteza occipital relacionada con el procesamiento de la información visual. La corteza visual primaria recibe los estímulos que son captados a través de la retina, todas las miles de imágenes que son captadas de nuestro mundo exterior y toma los rasgos individuales de todos los objetos que percibimos mediante la visión. Estos rasgos individuales son enviados a la corteza visual secundaria y ésta se encarga de analizarlos y construir una estructura completa y concreta de cada uno de estos rasgos individuales. Por ejemplo, uno de los problemas de Zazetsky era que tú podías colocar unos anteojos, unos lentes o unas gafas, como lo llames en tu país, delante de él y Zazetsky simplemente veía rasgos individuales de este objeto. Veía un círculo, una línea en medio, otro círculo, dos líneas al lateral o a los alrededores y no podía comprender o no podía entender qué era este objeto en concreto de manera completa como una estructura, como un cuerpo. Él fragmentó su mundo y vivía de esta manera. La tercera parte es la parte gnóstica. Luria la menciona como las partes adyacentes de la corteza parietal temporal y occipital, que es precisamente donde Zazetsky tuvo su lesión. Y esta zona se encarga de asociar o de compenetrar los impulsos de cada uno de nuestros sentidos, de compenetrar la visión, el equilibrio, la audición, el tacto, las experiencias motrices,
el gusto, el lenguaje, inclusive la memoria, los recuerdos, los procesos cognitivos, entre sí para darnos un sentido y para darle un sentido al mundo que percibimos. Esta corteza de asociación fue lesionada en Sasexky, entonces ya podremos imaginar por qué su mundo fue fragmentado. De hecho, pienso que debería ser el título del libro, El hombre con su mundo fragmentado. Cada historia que Sasexky cuenta en su relato realmente es una manera fragmentada de vivir. Por lo menos en cuanto a la visión, podemos decir que su lesión le causó hemianopsia derecha, perdió el campo visual derecho. En el lenguaje, como bien ya mencioné, apenas algunos días podía escribir unas pocas palabras, a veces no podía hacerlo. Podía escribir una palabra y no leer lo que había escrito. En algunas ocasiones quería llamar a una persona. Por ejemplo, él relata que cuando estaba en el hospital y tenía ganas de orinar, quería llamar a la enfermera y no sabía cómo llamarla. Él sabía que tenía que hacer un movimiento con la mano para llamarla, pero no recordaba cómo era este movimiento. Cuando logró captar la atención de la enfermera, luego olvidó cuál era el nombre del orinal, lo que le quería pedir para poder orinar. Y fue cuando vio que la enfermera le llevó este orinal a otro paciente que dijo, necesito eso, enfermera, no sé cómo se llama. Cuando logró orinar, recordó el nombre del objeto. Entonces vivía de manera individual y no compenetrada. Y la manera de vivir individualmente también afectó su percepción o su relación con su entorno, con el espacio. Sasexky tenía problemas para reconocer derecha e izquierda, por ejemplo. Inclusive tenía problemas para entender la representación de su cuerpo en el espacio. Por ejemplo, una de las citas de este libro que llamó mi atención, leo textualmente lo que Sasexky contaba. En ocasiones estaba sentado en una silla y sentía que mis piernas estaban por encima de mi cabeza o que mi tronco era excesivamente más grande que todo mi cuerpo. Y esto es solamente un ejemplo. Inclusive él relata que en ocasiones recordaba la palabra nalgas y sabía que era una parte de su cuerpo, pero no sabía ubicarlas, no sabía tocarlas, no sabía dónde estaban, no sabía para qué servían. La conclusión de esto para mí es que muchas veces nosotros le entregamos a nuestro paciente, le damos a nuestro paciente una rehabilitación que es simplemente la punta del iceberg a través del movimiento de todo lo que sucede en el mundo interno, en el mundo interior de nuestros pacientes. Si nosotros conseguimos darle un sentido mayor e integrar las diferentes percepciones y experiencias motrices del espacio, teniendo en cuenta que el movimiento no es simplemente moverse de un lado al otro, sino que es algo más rico, es algo donde interactúan otros sentidos, recuerdos, la representación de nuestro cuerpo en el espacio, y todas estas informaciones confluyen e interactúan entre sí. Quizás si nosotros enfocamos nuestra rehabilitación más hacia este objetivo o hacia esta manera de llevar las cosas, pudiéramos ofrecerle al paciente realmente recuperar su mundo interno y mejorar la manera en cómo se relaciona con el mundo y la manera en que desarrolla cada una de estas experiencias sensoriales. Bueno, les quiero dar las gracias a todos por haber visto este video y espero que les haya gustado.